Hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo presentes y los que se encuentran en su casita, honrando al Creador en este día santo, paz a vosotros. Pueden tomar sus asientos, gracias. Aunque no soy muy valiente, pero estoy, hermanos, siempre dispuesto a servir a nuestro Dios hasta donde la salud me sea posible. Mis hermanos, una clase muy hermosa, como todas las que hemos recibido de este cuaderno y todo lo que viene proveniendo de la bendita palabra de nuestro Dios, clases que son extraídas de ahí y que nos deben de servir para motivarnos, ¿verdad? Para sentir no un miedo, sino primeramente un respeto a nuestro Dios, ¿verdad? Y a nosotros mismos, ya que pues realmente pues este caso que vimos de esta clase sí es algo, ¿verdad?, que nos debe de preocupar y debe de preocupar a todo el mundo, y es por eso que la mayoría de la humanidad pretende, hermanos, servir a nuestro Dios, buscarle, como les comentaba y les participaba la vez pasada, buscar al Señor. En esta ocasión voy a compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios con el tema adhiriéndonos al pueblo de Dios. Se podría decir, ¿verdad?, la parte opuesta de lo que acabamos de ver. Y es, hermanos, algo privilegiado para toda la humanidad, porque es el propósito del Dios eterno, que toda la humanidad, hermanos, recibamos la salvación, la eternidad. Para esto les voy a pedir que tomen su libro sagrado. Vamos a tener una lectura bíblica, prácticamente nos vamos a basar en ello, esperando, ¿verdad?, que nos... En Efesios capítulo 3, vamos a leer todo el capítulo, así como están en sus lugares. Les pido que me acompañen con su vista. Dice así: por esta causa, yo Pablo, prisionero en Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para vosotros, a saber, que por el Evangelio me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia y en el misterio de Cristo, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su potencia. Ahí paramos un poco, hermanos. Hay salutaciones de este gran hombre Pablo, hermanos, siendo él, dice, acogido por nuestro Señor Jesucristo, por la palabra del Padre Eterno, es constituido un servidor de la iglesia, o sea, del pueblo, de los gentiles, adhiriéndolos, o sea, previniéndolos. Ya dice que es gracia de nuestro Dios, favor de nuestro Dios, bendición eterna, para que se reciba, hermanos, este acercamiento al Padre Celestial. Dice el verso 3, es a saber que por revelación me fue declarado. Por esta bendición se le ha revelado, hermanos, se le declaró que él sea uno de estos hermanos que han de revelar este misterio
porque dice que ya estaba escrito en otras ocasiones, igual él mismo había, hermanos, mandado cartas al respecto. Y dice que el verso 5, el cual misterio en otros tiempos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Todos sabemos, hermanos, que nuestro Dios derivó de un hombre la bendición, la mirada en un pueblo especial, un pueblo predilecto, ahora sí que recibiendo la predilección del Padre Eterno, ¿verdad? Había constituido como algo especial. Pero aquí en la escritura que estamos viendo, el versículo 5 dice, el cual misterio, dice, algo que a otros hombres no se les había revelado, pero que llegó el tiempo en que se le reveló a los santos apóstoles, hermanos, y a los profetas, el cual se habría de dar a conocer. Este es el tema, hermanos, del cual estoy compartiendo con ustedes, la adopción o el adherimiento de cada uno. Dice, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados, consortes a las promesas en Cristo por el Evangelio. Que por medio del Evangelio, de la enseñanza, de la palabra de nuestro Dios, los gentiles no estamos excluidos de esas promesas, de esas bendiciones, de esa salvación, de esa eternidad. Aunque Dios en su tiempo declaró a este pueblo como un pueblo único, desde el principio, hermanos, tuvo un propósito para toda la humanidad. Y aquí lo está declarando este hombre santo, que debería de haber una incorporación. Tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos el derecho, nos dan el privilegio igualmente a nosotros para pertenecer a este pueblo, para acercarnos al Dios eterno. Dice el verso 7, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su potencia, de su poder. Este hecho, hermanos, a este hombre, entre otros, dice que ha sido ungido, ha sido, hermanos, propuesto como expositor de la salvación para toda la humanidad, no solamente para un pueblo. A mí, dice que soy menos que el más, considerándome yo, dice él, pues muy pequeño, ¿verdad? Se me ha tomado en cuenta, menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inscrutables riquezas de Cristo. Si a mí se me ha dado esta oportunidad de que haga llegar a cada uno de los seres humanos, a todos los gentiles, a todos los pueblos, la salvación que el Dios tiene para todos. Dice el verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de Él. Bien, hermanos, dice estos últimos versos, ¿verdad? Que a Él se le fue, pues, condicionado este trabajo, gracias a la misericordia del Dios eterno, ¿verdad? A su amor, que se nos diera a conocer, hermanos, que nosotros no estamos excluidos,
que tenemos una participación, un acercamiento con el Dios eterno, adhiriéndonos a este pueblo que nuestro Dios en un tiempo constituyó como especial, diferente, exclusivo. Y esto, hermanos, se realiza por medio de la fe que viene proveniendo de nuestro Señor Jesucristo, de la palabra del Dios eterno. Dice el verso 13: por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la parentela de los cielos y de la tierra, que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bien, hermanos, en estos escritos, dice él, para ir finalizando, que esto, hermanos, se ha hecho de esta forma porque es la manera que nuestro Dios le pareció perfecto, para que nosotros comprendiéramos, hermanos, cuán grande es el amor del Dios eterno, cuán inmenso es el amor de su Hijo Jesucristo para toda la humanidad, dándonos la oportunidad de acercarnos a Dios por medio de su Hijo amado, de su sacrificio, reconociendo su grandeza, su anchura, su longanimidad, en una palabra, hermanos, su poder inigualable. Dice el verso 20 y 21: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia por Cristo Jesús, por todas las edades de los siglos. Amén. A nuestro Señor Jesucristo, hermanos, debemos parte del amor de nuestro Dios. El sacrificio, la muerte del Hijo de Dios nos hace acreedores a recibir, hermanos, las promesas que el Dios eterno le ha hecho a un pueblo. Y debemos estar agradecidos, dice, y ponernos en comunicación con Él, no solamente de palabra, ¿verdad?, sino pues de hechos. O sea, haciendo, hermanos, lo que decía en la clase, ¿verdad?, tomando las decisiones que se han tomado. Este adherimiento al pueblo de Dios, sabemos que lo vamos realizando por costumbre, ¿verdad?, por buen tiempo, en las primaveras. Y aunque ya se nos estaba haciendo tarde, hermanos, sabemos que pues todavía Dios nos concedió acompañar a algunos hermanos a adherirse al pueblo de Dios. Esto es grato para muchos, me supongo que para todos. Es una alegría que la palabra de Dios vaya haciendo, ¿verdad?, su trabajo en nuestros corazones, que es nuestra mente. Y como dice la palabra, que cada día, hermanos, nos vayamos adhiriendo a este pueblo para recibir las promesas, las bendiciones. Y no debe de ser para nosotros ninguna dificultad, ningún problema
Dice Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16. Y 17, así como él mismo Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, si alguien lo tiene, me puede ayudar, por favor. ¿El micrófono? ¿Ya no hay micrófonos? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Amén. Amén, gracias. Hermanos, que vemos en estos versículos, primeramente que no debe de haber vergüenza, no debe haber pena, o sea, debe de haber una confirmación, debemos tener esa seguridad. Pero lo que quiero extraer, hermanos, de estos versos, que nosotros no estamos excluidos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, amor de Dios, para salvación a todo aquel que cree, para darnos esa salvación, esa salud que ya hemos creído en su palabra. Al judío primeramente, pero también al griego. Aquí no está diciendo solamente para este pueblo está la salvación. Aquí vemos, hermanos, que nos va dando entrada, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Nuestro Dios, hermanos, nos da acercamiento a Él por medio de adherirnos a este pueblo. Y eso es justo, es su decisión, porque Él es eterno, Él es poderoso. Él hace crecer nuestra fe por medio de sus escritos divinos, la cual nos hace, hermanos, a desempeñar las actitudes positivas para alcanzar esta salvación. Ahí mismo en el capítulo, en Hechos, capítulo 20, verso 21, dice, testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Para eso, hermanos, ha sido traído el Evangelio a todo mundo, para que se testifique, para que se confirme la palabra de nuestro Dios en nuestros corazones, que es nuestra mente, para que nos arrepintamos de hacer todo lo malo, lo detestable ante la presencia de nuestro Dios, para confirmar nuestra fe por medio de las acciones que de ella proviene, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y es así como nos vamos, hermanos, adhiriendo a este pueblo de Dios, a estas bendiciones del Eterno. También vamos a ver en Romanos, una vez más, capítulo 9, del 1 al 5, y dice así: verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio. Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo, por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Dice aquí, yo te quiero dar testimonio, ¿verdad? Por medio de la fe te quiero exponer
que me da mucha tristeza que muchas cosas, ¿verdad?, no acontezcan como debe ser. Soy capaz de entregar, de perder todo para que pues mis parientes, mis hermanos, ¿verdad? Dice, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, que son mis parientes según la carne. Y dice el verso 4, los que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. Bien, hermanos, aquí vemos realmente que a este pueblo, hermanos, se le otorgó, vamos a decirlo de esta manera, todo tipo de bendición, exclusivamente las promesas. Pero hemos estado viendo en los versos anteriores, hermanos, que nosotros no estamos excluidos, pero todo es por medio de Cristo, que ha venido, hermanos, en el nombre del Dios eterno, para darnos, ¿verdad?, a conocer realmente que pues todo esto en su tiempo, ¿verdad?, Él lo instituyó como especial para un pueblo. Pero dice el verso, ya me fui a otro, capítulo 3 de ahí mismo. Romanos capítulo 3, verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo de pecado. ¿Acaso hay una mejoría? Porque Dios en ese momento dijo, para Israel son las promesas, para Israel la data de la ley, para Israel mi hijo amado, para Israel la salvación. Y diste este gran hombre santo, ¿acaso nosotros los israelitas, los judíos, somos mejores que ellos? Todo mundo, hermanos, todo ser humano, tenemos una constitución capacitada y también con deficiencias. Todos vivimos en pecado, todos tenemos las mismas dificultades. Así también dice, por el amor de Dios todos tenemos la misma dicha, la misma bendición. O sea, el pueblo de judío no se debe de sentir mejor, y algunas veces nosotros, no, porque hemos recibido, hermanos, también esta enseñanza, estos escritos, esta bendición, en algunas ocasiones no nos sintamos también, hermanos, ya realizados, porque el todo para llegar al final no es sentirme cristiano o sentirme miembro de una iglesia donde se habla, se predica del amor de Dios, del amor de Cristo, de sus mandamientos, de sus promesas. Dice Mateo, nuestro Señor Jesucristo en San Mateo, capítulo 10, versos 5 y 6. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamientos diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entraréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bien, hermanos, hay un mandamientos, ¿verdad?, para estos apóstoles, seguidores de nuestro Dios, donde les dice, hermanos, que pues la enseñanza, ¿verdad?, el obedecer, el estar cerca de Dios, primeramente se le iba a predicar, a exponer al pueblo de Israel
Dice, vayan, pero cuando dice, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando dice, vayan primero, cuando dice antes, primero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan a aquellos que no quieren aceptar a mi hijo amado, que no quieren aceptar las enseñanzas. Y yendo, predicar, diciendo, en el reino de los cielos se ha acercado. Mas id, dice que, ¿ves? Hermanos, que ahí cuando dice primeramente nos damos cuenta que nosotros también tenemos un lugar en la mente de nuestro Dios, un lugar que nos otorga la dicha, hermanos, de recibir esas promesas, esas bendiciones. El gentil o todas las demás naciones, el gentil en el punto, hermanos, eclesiástico o bíblico, se viene identificando como todo aquel que no pertenece al pueblo de Israel, ya que también cuando pues alguien, digamos, va en el ayer, ¿verdad? Porque ahora ya casi ya está desapareciendo, va un ancianito o una dama en el autobús y le da su asiento, dice muchas gracias, muy gentil, o sea, para que no nos vayamos a confundir, ¿verdad? En el caso eclesiástico bíblico, ¿verdad? El gentil viene siendo todo aquel que no pertenece, ¿verdad?, al pueblo de Israel, que pues por un tiempo, ¿verdad?, se miraba, se llegaba a detectar que estaba excluido de las bendiciones del Creador. Vamos a ver una vez más en Romanos capítulo 11. Verso 11. Si alguien lo tiene, me puede ayudar, por favor. Romanos capítulo 11, verso 11. Ha tropezado para que cayesen en ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. Amén, gracias, hermano. Este pueblo, hermanos, no recibió este cortamiento por destitución. O sea, ellos no son menos, ni nosotros somos más. Digo, pues, ha tropezado para que cayesen en ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles para que fuesen provocados a ira. Esto, hermanos, es propuesta de nuestro Dios. Nuestro Dios le cortó a ese pueblo para que nosotros pudiéramos entrar a esas bendiciones, a esas promesas, a ese acercamiento a Él. Nos pudiéramos adherir a ese pueblo para recibir las bendiciones. En Lucas capítulo 2, verso 32. ¿Sí llega? Sí. Desde el 31 y 32 dice, lo cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Amén. Vemos pues, hermanos, aquí estamos ya nosotros siendo adheridos a este pueblo. Esa gloria, esa dicha que el pueblo de Israel en algún tiempo recibió de nuestro Dios, también dice que iba a ser enseñada a todos los gentiles. Dice en el principio, en el verso 31, a todos los pueblos, ¿verdad?
iba a ser una enseñanza, iba a presentarse esta luz. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vino a salvarnos a la humanidad. Ese era el propósito de nuestro Dios cuando Él crió el cielo, crió la tierra, para que nosotros habitásemos en ella. Dice Gálatas capítulo 4, verso 4. Si alguien me gana, puede leerlo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Gracias al Dios eterno. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino a redimirnos del error, de la oscuridad, de las malas decisiones, de los malos hábitos, acercarnos a ser adoptados por este pueblo para recibir sus bendiciones. En San Juan capítulo 11, versos 51 y 52. Dice: mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban derramados. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, y eso vino a proponerse, hermanos, a enseñarse, que Él vino, hermanos, a unirnos, a acercarnos, a adherirnos con este pueblo para recibir esta bendición. En Efesios capítulo 11, ya vamos a ir finalizando. Efesios capítulo 11, un texto muy conocido de nosotros, 11 y 12. Si alguien lo tiene, lo puede leer. ¿No llega? Es capítulo 2, ¿verdad? 11 y 12, perdón. Dice así: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados sin circuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Gracias. Aparentemente, hermanos, en aquel tiempo estábamos, ahora sí que, un pueblo sin nombre. Debemos de recordar que los gentiles, o podría decir toda nación, ¿verdad? Estábamos excluidos de las promesas de nuestro Dios. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados sin circuncisión, por la carne que llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Realmente, ¿verdad? Pues prácticamente estamos excluidos. No así, ¿verdad?, para los pensamientos o la sabiduría del Dios eterno, porque Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos ha adherido. Dice el verso 13: mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, esto nos debe de llenar de satisfacción, pero no de comodidad. Porque pertenecer al pueblo de Dios para recibir las promesas, las bendiciones, pues es grato, es bonito, es agradable. Pero también hemos estado viniendo, hermanos, que a este pueblo se le dieron
mandamientos, ¿verdad? Una disciplina que debemos de llevar para que no echemos en tierra, hermanos, el sacrificio del Hijo de Dios. Dice el verso 17 al 19, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Amén. Ahora, nuestros hermanos que este domingo se unieron a los que ya somos bautizados, tenemos, ¿verdad?, este acercamiento por la sangre de nuestro Señor Jesucristo al pueblo de Dios para recibir las promesas. Mis hermanos, vamos a concluir con unos 2 versos más que dicen San Mateo capítulo 10. San Mateo capítulo 10. Me perdí. Verso 22. Dice así: mas cuando os persiguieren, 22 dice, ¿verdad?, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, éste será salvo. Hermanos, cuando recibimos ese compromiso, ¿verdad?, con nuestro Dios para recibir estas promesas, debemos de saber que debemos de llevar los decretos de nuestro Dios. Llegar hasta el fin quiere decir, hermanos, que debemos de permanecer siempre haciendo su voluntad. Dice al capítulo 24 de ahí mismo: una vez más, dice el verso 13: mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Tenemos que perseverar hasta el fin. Y vamos al final de este libro, hermanos, en Apocalipsis, capítulo 2. Les voy a pedir a que si me ayuden, pues, nos pongamos de pie. Apocalipsis capítulo 2. Verso 10. Y dice así: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida.
Paz a vosotros, que Dios los bendiga.